Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Orlais y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. Muy buenos días, estamos transmitiendo desde Mérida para todos los radioescuchas de W Radio en el 90.9 de FM. El día de hoy se encuentra con nosotros aquí en el estudio el magistrado séptimo del Tribunal Superior de Justicia, Santiago Altamirano Escalante. Saludo a mi amigo y colega Rodrigo Menéndez. Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, Bernardo, muy buenos días, amable auditorio, muy buenos días, señor magistrado. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vienes hoy a presentar la ley para adolescentes, la ley de justicia para adolescentes. Esta ley entiendo que somos los primeros en todo el país que se presenta. Sí, fíjate que tradicionalmente el Estado ha tenido, no en estos últimos años, ya no una tradición en el tema jurídico, de las leyes, de las normas. Pues ahí tenemos a don Manuel Crescencio Rejón. Prácticamente esta ley viene a hacer una punta de lanza a nivel nacional en el tema del sistema penal y acusatorio y oral a nivel nacional, al igual que toda la modernización que tiene que ver con el tema jurisdiccional en nuestro estado. Y pues bueno, estamos haciendo esto como un incentivo más, ¿no?, a lo que se viene haciendo. ¿Pero esta es una presentación de la ley o ya está? La ley ya está vigente. Estamos dándole impulso por las mismas características que guarda la propia ley. Estamos dándole impulso primero en el Estado, ¿no?, para salir ya a nivel nacional. Han venido de alguna manera algunas personas dedicadas al tema de adolescentes, pues algunas reuniones nacionales, y ha habido mucho interés con respecto a ello. Entonces, primero pretendemos nosotros terminar de hacer esta difusión. De hecho, gracias a una propuesta que hice yo en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, logramos que se imprimieran 1,000 ejemplares de esta ley. Hasta este momento ya entregamos 300 ejemplares, fuera lo que es el Poder Judicial en su conjunto, ¿no? Entonces, magistrado Santiago Altamirano, tú ya llevas trabajando con los menores ya bastante tiempo. Ya tenemos aproximadamente de forma directa, pero por ciclos, ¿no?, desde el año 2000. Bueno, ¿y en qué cambia esta ley? ¿Qué novedades tiene? ¿Qué se implementa? Mira, yo hablaría de 3 momentos históricos para el derecho relacionado con adolescentes. Podríamos referirlo como una primera etapa que tiene que ver más que nada con el tema, le llamamos nosotros proteccionista. El Estado asumía la total responsabilidad de los niños y adolescentes en aquel entonces de las conductas incorrectas, valga la redundancia, los delitos que ellos cometían, y a través de un sistema que implementaba, ella atendía esa problemática. Ese fue el primer momento. El segundo momento yo le llamo el momento tutelar, que es en la existencia ya lo que fue los consejos tutelares de menores infractores. Y ya el actual momento, que viene a ser más que nada el tema jurisdiccional a partir del 2007. ¿Y cuál viene siendo la gran diferencia? O sea, que ya los chavos se tienen que responsabilizar de sus actos. O sea, porque en el primer caso el Estado se hacía cargo, ¿no? En el segundo, sí, el Estado se vuelve al ser tutelar, o sea, de alguna manera dice, ok, déjenme corregirlos, ¿sí? Así es. O sea, yo no puedo nada más impone la pena, digamos, ¿no? Asumir podríamos que estos pueden hacer lo que quieran, y bueno, yo veo como rezarzo el problema. Si ya como tutelar voy a tratar de corregirlos. En esta tercera etapa... Mira, Bernardo, la verdad es muy interesante. A mí me gusta mucho el tema porque finalmente en los tiempos que yo empiezo a trabajar en este tema de adolescentes, pues yo era un hombre soltero. Actualmente tengo 2 hijos, ya un adolescente, ya tiene 12 años, y te das cuenta cómo el espíritu de la ley, que es precisamente darles una oportunidad a esos adolescentes, pues se ve reflejado en el trabajo jurisdiccional que yo llamo. Tú me preguntas cuál es la transformación. Antes el Estado le decía a los papás, miren, háganse a un lado, me quedo con su hijo y yo atiendo toda su problemática: educación, salud, vestido, todo. Y su intervención es la que yo les permita. Ese fue el primer momento, el momento proteccionista. En el segundo momento,
ya existían una serie de figuras que prevían la existencia de un procedimiento administrativo, no jurisdiccional. ¿Por qué administrativo? Bueno, porque las consecuencias siempre eran derivadas de una autoridad administrativa. Nosotros ya somos autoridades jurisdiccionales, siendo parte de un poder distinto al Ejecutivo, somos parte del Poder Judicial. ¿Qué transformación se da? ¿Y cuál es la mejor transformación? Pues esta última, del 2012. En el 2007 empieza la existencia de un sistema mixto. Sistema mixto porque finalmente, a pesar de existir las figuras en los dos poderes, en el Ejecutivo y en el Judicial, pues seguimos conservando el tema escrito a la hora de investigar, el famoso expediente o la famosa averiguación previa, para que en su momento, llegada a las circunstancias características que pudieran reunir las características de un delito, pudiera ser una consignación a un juzgado. A partir de 2012 tenemos ya la existencia de las tres figuras, los tres momentos procesales: juez de control, juez de juicio y juez de ejecución. O sea, focalizas totalmente al menor. El adolescente, la situación del menor. El adolescente involucrado en alguna conducta antisocial va a tener sus tres etapas de juicio y va a tener todas las garantías previstas en el sistema penal acusatorio y oral. Lo que no existía antes del 2007. Oye, Santiago, y que sabemos un poquito, ¿ha funcionado esto de la oralidad? Mira, afortunadamente durante el tiempo que estuve yo, que tuve la oportunidad de estar de su procurador, lo que más le rinde frutos al nuevo sistema penal es el tema de las herramientas para solucionar controversias. Estamos hablando de la mediación, la conciliación. ¿Por qué razón? Porque muchas de las cosas que ahí se dilucidan finalmente no tienen una mayor trascendencia que simples objetos materiales, sobre todo en el caso de adolescentes. Tu pregunta es, ¿está funcionando? Yo creo que está empezando a funcionar y va a funcionar conforme nos vayamos nosotros capacitando. Estamos hablando de que rompen un cristal o un... Rompen un cristal, rayan una pared, agarran, hablemos de un dulce, hablemos de un celular, hablemos de objetos... Sí, no es realmente un homicidio, digo, no se ha dado, pero por podría ejemplo, llegar a darse. Pero... Cuando los utiliza el crimen organizado, ¿no?, para que hagan algunos trabajos que justamente no quieren hacer los mayores de edad porque encuentran estos huecos en la ley, ¿no? Sí. Mira, tenemos esa fortuna. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema del crimen organizado pues es una situación con sus propias características que no tenemos nosotros hasta este momento. Este problema, que se pueden dar, las circunstancias se pueden dar. Tenemos también la fortuna de tener hasta este momento niveles de seguridad aceptables. Eso no significa que no tengamos violencia o que no tengamos ningún tipo delictivo. Sí los tenemos, pero en el tema específico de adolescentes no ha permeado, afortunadamente hasta este momento, la delincuencia organizada. ¿Cuáles son las razones que te doy? Bueno, el simple conocimiento de los asuntos que se van dilucidando, tanto en lo que es la Fiscalía y lo que llega a la primera instancia, como lo que ha llegado hasta este momento a la segunda instancia. Santiago, ¿qué podemos esperar de esta ley que ya reformada? Mira, más que esperar, yo creo que hay que entrar al tema y conocer. Hay por parte de la sociedad una resistencia al espíritu de la ley, no tanto a la oralidad, en el tema de adolescentes específicamente al sistema. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué se les rehabilita? ¿Por qué se les reeduca? ¿Y por qué no se les sanciona? La sociedad hasta este momento mantiene una venda en los ojos, pero no puede ser profundizado. No puede ser también que sea depende del caso. O sea, por ejemplo, si el niño, como tú dices, se robó un dulce, pues sería sancionarlo de manera punitiva, pues es algo, pues creo que, como dicen los gringos, overreacting, no, demasiado para eso. Pero si el niño resulta como un caso que vimos en Tabasco, no se acuerdan, que fue un chamaco que mató a un aspirante, ¿se acuerdan de este caso? Sí, en una privada. De una privada, a un aspirante a diputado federal, a diputado local del PRI, precisamente mató al papá, o sea, al aspirante, a la esposa y a los dos hijos. Entonces, bueno, pues ese niño tampoco lo puedes... ¿Niño? No, es que sí es un niño porque tenía 15 o 16 años. Entonces, ¿cómo lo tratas?
¿no? Porque, pues, a ver, yo quiero ver quién se va a sentar junto a él allá en el... Mira, hemos tenido casos el Consejo Tutelar extraordinarios aquí, precisamente relacionados con el tema de homicidios, ¿no? No necesitamos irnos tan lejos. No puedo yo hablar de esos asuntos particulares porque son asuntos recientes, pero sí hemos tenido casos de esa naturaleza. Feos. Sí, profundizas tú ya en el análisis que se tiene que hacer al adolescente una vez llegado él como persona al lugar donde va a quedarse a cumplir con su tratamiento. Y hay un estudio que se le hace, es un estudio biopsicosocial. No, hombre, de entrada ya están malos chiquitos, oye, ni sin hacer el estudio yo te lo digo. Que te da el parámetro y la realidad de cuál ha sido su recorrido desde que nació hasta el momento que cometen la conducta. Y te das cuenta de las razones no justificables, no hablo de razones justificables, pero sí te hablo de las razones. Ya sabes por las cuales, el porqué de la actitud, del comportamiento y del intervenir en conductas antisociales. Y supongo que en general es una mala relación con los papás, una especie de abandono o no. Estamos hablando no solamente de eso, estamos hablando de violencia, no solamente estamos hablando de violencia en su persona, estamos hablando también de violencia entre pares, o sea, hermanos, estamos hablando también de padres a hijos, de hijos a padres, estamos hablando precisamente de disfuncionalidad, estamos hablando también de abusos, de familia, de abusos, o sea, estamos hablando de una serie de características que se van presentando durante su etapa de vida, que finalmente lo llevan a tener una percepción distinta de lo que en realidad es. ¿Hay una diferencia en la ley entre jóvenes de 15, 16, 17, 18 años o es igual para todos? La diferencia que hay en la ley es en el momento que se comete el delito. Nosotros llamamos a los delitos conductas. La normativa internacional te habla inclusive de un lenguaje distinto que no contenga palabras agresivas a la hora de referirte a este tipo de situaciones. La ley te habla de dos momentos. Habla de aquellos adolescentes que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 14. Y de los que tengan 14 a menos de 18. Son consecuencias distintas. Entonces sí hay una diferenciación dentro de la ley. A los primeros, finalmente, independientemente del tipo de delito, ellos en ningún momento van a poder ser sujetos de un tratamiento interno, cualesquiera de los delitos, el que ustedes imaginen. Una vez cumplidos los 14 años, ¿sí?, y menos de 18, entonces sí, pueden ser sujetos de un tratamiento interno, siempre y cuando el delito reúna ciertas características. O sea, sí hay una distinción dentro de la propia ley. Oye, Santiago, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado acá desde Mérida para explicarnos y para, pues, abrirnos un poco más el conocimiento precisamente de las leyes que vamos vamos a ir exportando a todo el resto del país, ¿no? Te agradezco, Rodrigo. Oye, Santiago, y aparte de las leyes, una última pregunta. ¿Hay algún proyecto que surja del tribunal que sea de capacitación para las familias tratando de prevenir estas actitudes, llamémosle incorrectas, de los jóvenes? Mira, me acabas de dar precisamente en el orgullo. Estando yo de su procurador, en aquel entonces como Procuraduría, tuvimos la oportunidad de plantearle precisamente ese tema a la ciudadana gobernadora, que ella tenía una gran preocupación por el tema de los adolescentes, y ella nos preguntaba qué se estaba haciendo en relación con ella. Tuvimos casi, como quien dice, un año de estudio, análisis del tema que le habíamos presentado en ese momento. Ese es tu hijo. Y ¿no? Es mi hijo. Es corazón. Y un psicólogo que en ese momento estaba en el centro especializado como director y su servidor, le hicimos la propuesta de un proyecto que se llama Coraza Juvenil, que aún continúa vigente. Este proyecto tiene el tema tanto de prevención como de atención. Está ahí el proyecto, es parte de los programas piloto del Ejecutivo del Estado, y de acuerdo al último dato que yo tengo, atiende un promedio de 14,000 personas de manera anual. ¿En qué? En impactos positivos a favor de los adolescentes. Pues, excelente que exista. Rodrigo, yo creo que va a haber que profundizar más en este tema posteriormente. Pues te agradecemos mucho, Santiago, que gracias, nos hayas acompañado. Te agradezco, Bernardo. Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos seguimos aquí desde Mérida. Nos acompaña el presidente del PRI, él es Luis Evia,
Volvemos desde Mérida.